चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वन्दे गुरुपदद्वन्द्वं भक्तवृन्दसमन्वितं श्रीचैतन्यं प्रभुं वन्दे नित्यानन्दसहोदितं। नन्दनन्दनं वन्दे राधिका चरणोदयं गोपीनां समयुक्तानां वृन्दावनो मनोहरम्। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौरभक्तवृन्द। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 So first of all, I offer my humble, respectful obeisances unto lotus feet of my Guru Pad Padma, Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, and Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satasya Srimad Bhakti Vedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultaneously offer my humble, respectful Dandavat Pranam, lotus feet of Nitya Lila Pravishtam Vishnupad, Ashtutara Satamad Bhakti Vedanta Swami Maharaj, Srila Bhakti Rakha Sridhar Goswami Maharaj, Srila Bhakti Puri Goswami Maharaj, and all senior devotees and all Vaishnavis, and presented all of my respectful guests. Primero que todo, quisiera entonces ofrecer mis más humildes y respetuosas reverencias a los pies del otro rey, Guru Parapadma, Nitya Lila Pravista, Vishupara Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Srila Vaman Goswami Maharaj, y Nitya Lila Pravista, Vishupara Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Srila Narayana Goswami Maharaj. Simultáneamente quisiera ofrecer mis respetuosas reverencias a los pies del loto de Nitya Lila Pravista, Vishupara Sotrasata, Srimad Bhaktivedanta Srila Swami Maharaj, a Srila Gaur Govinda Swami Maharaj, a Srila Bhakti Raka Srila Goswami Maharaj, a Srila Pramod Puri Goswami Maharaj, a todos los Vaishnavas seniors, Vaishnavas, Vaishnavis y también a mi respetable audiencia. So just I want to speak few words because tomorrow we are going to celebrate the appearance of Lord Shivji, Shiv Maharatri. Entonces quisiera compartir un par de palabras, debido a que mañana vamos a estar celebrando la aparición del señor Shiva, Shiva Ratri. Because Srimad Bhagavatam, Sukadeva Goswami Pad told, Vaishnavanam Yatha Sambhu. There are many Vaishnavas, but Lord Shivji, he is the prominent and topmost among of all the Vaishnavas. Porque Srila Sukadeva Goswami Pad en el Srimad Bhagavatam explicó que el señor Shiva, Lord Shivaji, de entre todos los Vaishnavas que existen, él es el más prominente y el superior entre todos ellos. And Lord Shiva is very nearest and dearest and devotee of Lord Krishna. Y él es sumamente querido y cercano para los devotos del señor Krishna. Why? Because Lord Shiva, he fulfilled all the desires of Krishna. ¿Por qué? Porque el señor Shiva cumple todos los deseos del señor Krishna. And for this regard, Lord Shiva is very close to Krishna.
or Sri Hari. Por ese motivo, entonces, el señor Shiva es muy cercano a Krishna, a Sri Hari. For this regard, our scriptures say Hari Hara Ekatma. Hari means Krishna, Har means Shiva. Lord Shiva and Krishna or Vishnu and so very close to each other. Entonces, por ese motivo, en las escrituras se cita ese verso en donde aparece la palabra Hari, que significa Krishna, y Hara, que significa Shiva. Por ese motivo es que se explica que ellos dos son muy cercanos. Here in Sanskrit word Ekatma, Hari Hara Eko Atma. Ekatma means Sanskrit word that is called Priyatta Hetuttena. That means very close and love and affection. For this regard, the Sanskrit word used and Hari Hara Ekatma. Y dentro del mismo verso también aparece Hari Hara, la palabra Ekatma. ¿Y Ekatma qué significa? Que son amigos muy cercanos y comparten mucho amor y afecto. Por ese motivo entonces es que se dice Hari, Krishna, Hara, Shiva, Ekatma. And Vaishnavas, all Vaishnavas and every Sampradaya Vaishnavas, they also give respect to Lord Shiva as like he is our also Guru, Guru Tattva also. Por ese motivo es que en todas las sampradayas, en todas las Vaishnavas sampradayas, respeta al señor Shiva como si fuera su propio guru. Even Krishna and Ramchandra, they also give respect to Lord Shiva. Incluso también, señor Krishna y el señor Ramachandra también ofrecen sus respetos al señor Shiva. And even Lord Ramchandra himself told, one who criticizes to Lord Shiva, and I will not give mercy to him, and I don't want to see his face again. Entonces, incluso el señor Ramachandra ha dicho, aquella persona que ofende al señor Shiva, yo no quiero a esa persona cerca mío, no siquiera quiero mirar a su rostro. So for this regard, all Vaishnavas, they also respect to Lord Shiva as like Guru. Y por ese motivo entonces es que todos los Vaishnavas respetan al señor Shiva como si fuera su propio guru. As like Guru is very dearest of Krishna. Entonces, el guru, el maestro espiritual, es alguien muy cercano y querido para el señor Krishna. In the same way, Lord Shiva, he is very close to Lord Krishna. Y de esa misma manera es que el señor Shiva es sumamente cercano para el señor Krishna. And Sukadeva Goswami Pad glorified about Lord Shiva. Sukadeva Goswami Pad glorificó al señor Shiva. Then Parikshit Maharaj, he asked one question. Y bueno, Parikshit Maharaj, el estudiante de Sukadeva Goswami Pad, le hizo una pregunta. Those who are the devotee of Lord Vishnu, Aquellos que son devotos del señor Vishnu they are very poor. suelen ser muy pobres. Our Lord Vishnu's wife, consort, that is called Lakshmi Devi. Y la consorte del señor Vishnu, su esposa, es Lakshmi Devi. Lakshmi Devi means who is the goddess of fortune. Lakshmi Devi, ¿qué significa? Lakshmi Devi es la diosa de la fortuna. Who gives to us all kinds of wealth and money. Y es quien nos entrega a nosotros todo tipo de riqueza y dinero. So for this regard, our Shastra explained in this way, Lord Vishnu, his name is called Lakshmipati also. Entonces, por ese motivo es que nuestra Shastra explica que el señor Vishnu también es conocido como Lakshmipati. Lakshmipati means the husband of goddess of fortune. Lakshmipati, ¿qué significa entonces? El esposo de la diosa de la fortuna. But those who are the devotee of Lord Sri Hari, they are very poor. Sin embargo, todos aquellos que son devotos del señor Sri Hari son muy pobres. And those who are devotee of Lord Shiva, they are very rich. Y todos aquellos, por el otro lado, que son devotos del señor Shiva suelen ser muy adinerados, muy ricos.
And Lord Shiva is completely a renounced person. Y al mismo tiempo el señor Shiva es una persona muy renunciada. You have seen the picture of Lord Shiva? Photo? ¿Alguna vez han visto una imagen del señor Shiva? How many opulence? Gold, crowns, completely what? Very renounced person. No any cloth. Just he wears, what is the tiger skin, Vyaghra charma. Entonces, bueno, ¿han visto alguna vez una imagen del señor Shiva? Él no tiene nada de oro, tampoco tiene coronas, no tiene absolutamente nada. Él es una persona muy renunciada. ¿Y con qué se viste? Se viste sencillamente con una piel de tigre. And he also puts the ashes on his body. Y también suele cubrir su cuerpo con cenizas. We have a Lord Vishnu, he puts many kinds of perfume also. No? And Shiva, completely opposite. Por ejemplo, entonces, el señor Vishnu suele ponerse todo tipo de perfume sobre su cuerpo. Sin embargo, el señor Shiva, ¿qué usa? Cenizas. So Lord Vishnu, he has a lot of opulence. And Shivji, completely renounced. No wealth, money, nothing. Entonces, el señor Vishnu está completo de opulencias. Sin embargo, el señor Shiva, ¿qué tiene? No tiene absolutamente nada. Es muy renunciado. And Lord Shiva, he has no any kinds of ornaments in his body. Tampoco tiene ningún tipo de ornamentos en su cuerpo. And he puts Rudraksha, Rudraksha mala. Sencillamente usa una Rudraksha mala. And also he puts the garland of snake around his neck. Y también se pone entonces alrededor de su cuello una serpiente. Lord Shiva, the garland of snake, sarpamala, on his neck. Entonces él pareciera que tuviera una guirnalda, pero de una serpiente. Es Even una in two serpiente. arms, also he puts the garland of snake to side. 3 snakes. Y en sus brazos también utiliza unas serpientes alrededor del brazo, en ambos brazos. Entonces tiene 3 serpientes. Why? Are those who worship Lord Shiva, that means those are devotees of Lord Shiva, they are very rich. And Lord Shiva is completely what? A renounced person. Entonces, aquellas personas que son devotos del señor Shiva, que adoran al señor Shiva, suelen ser muy adinerados. Sin embargo, el señor Shiva, ¿qué es? Es alguien muy renunciado. You will see in our Shastra, most of the worshipper of Lord Shiva, they are very rich and opulent. Nosotros hemos visto en nuestra Shastra cómo los devotos del señor Shiva, los adoradores del señor Shiva, suelen tener muchas riquezas y opulencias. Like Ravana. Ravana, he worship Lord Shiva. Como por ejemplo Ravana. Ravana, él adoraba al señor Shiva. Ravana has a very nice, beautiful kingdom that is called Golden Lanka, Swarna Lanka. Y Ravana también tenía un muy hermoso reino, un reino dorado, Golden Lanka. So now the coming in this way, Parikshit Maharaj asked this question. Why? Those are devotees of Lord Vishnu, which is called Lakshmipati, they are very poor. Or those who are the devotees of Lord Shiva, and Lord Shiva completely renounced, and they are very rich. Entonces, por este motivo, Parikshit Maharaj va y hace esta pregunta. ¿Por qué aquellas personas que siguen al señor Vishnu, ¿no es cierto?, que es sumamente opulento, son muy pobres? Sin embargo, aquellas personas que siguen, que adoran al señor Shiva, quien es muy renunciado, esas personas suelen tener mucho dinero, son muy ricos. And Lord Shiva, he is renounced one. Why did he get lot of wealth of money? And he is giving to his devotees. So devotees are very poor, rich. ¿Qué es lo que ocurre entonces? El señor Shiva es alguien muy renunciado, entonces cada vez que obtiene alguna riqueza o algún dinero, él se le entrega a sus devotos. Por ese motivo, sus devotos suelen tener mucho dinero. ¿No?
where he's getting so much money to give to his disciples. Sí. Él está obteniendo mucho dinero para entregárselo a sus discípulos. Where? ¿De dónde obtiene? ¿De dónde es que saca este dinero? Question is coming. Where did he get Lord Shiva? ¿De dónde obtuvo estas Lot of cosas? wealth of money, and he distributes his devotees. ¿De dónde obtiene toda esta riqueza y dinero para distribuirla entre sus devotos? This is your where did he get? Lord Vishnu, wife, what is his name? Lakshmi. The goddess of fortune and all the wealth is coming. Then, but those who are devotee of Lord Vishnu, they are very poor. Are those who are devotee of Lord Shiva? They are very rich. This is true. Just I give example. Ravan. Ravan, he worship Shivji. Or Shivji is completely renounced person. Or Ravan is very rich. Where did he get them wealth? Entonces, nuevamente, aquellas personas que son adoradoras del señor Vishnu, ¿no es cierto?, que es conocido como Lakshmipati, el esposo de la Lakshmi, la diosa de la fortuna. Ellos suelen ser muy pobres. Sin embargo, los seguidores del señor Shiva, los adoradores del señor Shiva, suelen tener mucho dinero, como el ejemplo que recién mencionó de Ravana, ¿no es cierto?, que él tenía mucho dinero, tenía muchas riquezas. Sin embargo, ¿de dónde es que aparecen? ¿De dónde vienen estas riquezas? Hospital, Shivji, he gets all the wealth of money from his guru. El señor Shiva entonces obtiene toda esta riqueza y todo este dinero de su guru. Who is the guru of Lord Shiva? ¿Quién es el guru del señor Yesterday Shiva? I told. Sankarshan Bhagavan. ¿Quién es el guru del señor Shiva? Ayer ya lo habíamos hablado. Sankarshan Bhagavan. Who is Sankarshan Bhagavan? Actually, Baladev Prabhu. ¿Quién es Sankarshan Bhagavan? En verdad es Baladev Prabhu. And Baladev Prabhu is non-different from Krishna, expansion of Krishna. Y Baladev Prabhu es idéntico a Krishna, es una expansión de Krishna. So first we try to understand this philosophy. There are no difference Krishna and Baladev Prabhu. Entonces, intenten entender este concepto, esta filosofía. No hay diferencia entre Krishna y Baladev Prabhu. Baladev Prabhu is called as non-different body of Krishna. Baladev Prabhu es entendido o es conocido como que no es diferente del cuerpo de Krishna. Or same Baladev Prabhu, he manifested in the form of Sankarshan. Y ese mismo Baladev Prabhu se manifiesta a sí mismo como el señor Sankarshan. Then Sankarshan is coming Kardoksai, Garudoksai, Kridoksai Vishnu. Y de Sankarshan se manifiesta Garbhodakasha de Vishnu, Karanodakasha de Vishnu, Virodakasha, ¿no? No sequence. First Karudoksai Vishnu, then Garbhodaksai Vishnu, then Kridoksai Vishnu. Entonces se manifiestan en esta secuencia Karanodakasha de Vishnu, Garbhodakasha de Vishnu y Kshirodakasha de Vishnu. Then also Baladev Prabhu again manifested in his sixth form. Y Baladev Prabhu nuevamente His sixth form. Baladev Prabhu se manifiesta nuevamente también en la forma de Shesha. What is the sixth form? That is the snake form. ¿Cuál es la forma de Shesha That is entonces? called Sheshanag. You have seen the picture. Lord Vishnu, he is taking rest, laying down on the bed of snake. That is called Sheshanag. Entonces, ¿quién es este Shesh que se manifiesta, ¿no es cierto, señor Baladev Prabhu? Este Shesh es una serpiente, ¿no es cierto? ¿Han visto alguna vez una imagen del señor Vishnu cómo está descansando sobre una serpiente? Esa serpiente es Shesh.
That means Baladev Prabhu, he serves to Lord Krishna many ways, especially 10 ways he serves to Lord Vishnu. Entonces, de esa manera, Baladev Prabhu sirve al señor Vishnu. Lo sirve de 10 maneras. And Krishna's bed, and Baladev Prabhu himself manifested in the form of Sesa, Sesajja. Por un lado, entonces, está la cama de Vishnu, ¿no es cierto? Baladev Prabhu se manifiesta como Shesh para ser la cama de Vishnu. So, Sankarshan, that means Lord Shiva's Ishtadev, Sankarshan Bhagavan. También está Sankarshan, que es el Ishtadev del señor Shiva, Sankarshan Bhagavan. And Lord Shiva has so much love and affection and always absorbed with the Guru, Sankarshan. Y el señor Shiva siempre tiene mucho amor y afecto y está completamente absorto en su guru Sankarshan. So for this regard, Lord Shiva, he always put a snake. That is called Sesna on all his body also. Entonces, por este motivo es que el señor Shiva está usando estas 3 serpientes como sus ornamentos. So for this regard, actual Lord Shiva, he gets all the wealth from where? Sankarshan. Entonces, retomando un poco la idea, ¿de dónde es que el señor Shiva obtiene toda su riqueza y dinero? De su guru Sankarshan. So for this regard, Lord Shiva is so much absorbed and love and affection with his Guru. For they are putting around his arms, around his neck, and always he chant his Guru's name. Y por ese motivo, entonces, es que el señor Shiva siempre está absorto con mucho amor y afecto en su guru Sankarshan, y por eso está usando alrededor de su cuerpo serpientes. Shivji always absorbed with his Guru Sankarshan, Bhagavan. El señor Shiva siempre está absorto en su guru Sankarshan Bhagavan. And now question is coming. So those who are devotee of Lord Vishnu, they are poor. Vishnu devotee, they are poor. They worship to Lord Vishnu. Or Vishnu not giving the wealth of money, his devotees. Or Lord Shiva is giving lot of money, his devotee. Why? Entonces es por ese motivo que surge la pregunta: ¿por qué aquellos que son adoradores, que son seguidores del señor Vishnu, suelen ser muy pobres? Y por el otro lado, ¿por qué aquellas personas que son adoradores y seguidores del señor Shiva suelen ser muy adinerados? So who will worship to Lord Krishna? Everybody worship to Lord Shiva. Entonces, ¿para qué adorar al señor Krishna, no es cierto, a Vishnu? Mejor deberíamos adorar al señor Shiva. Because everybody money or not? Porque todo el mundo quiere dinero, ¿no? Everybody want money. Todo el mundo quiere dinero. What will do money? Lord, he will give money to you. This is true. Sí, el Señor les va a dar dinero, eso es verdad. But what will do the money? Pero ¿qué van a hacer con el dinero? Who wants money? ¿Quién quiere dinero? What will do the money? Tell to me. ¿Qué van a hacer con el dinero? Dígame. What will do? Waste. Waste the money. What's the money? Print more books. She is saying print books. Or another, you? Spend the money for Narayan Goswami Gaudiya. More. Maybe we can build one temple. Big temple. But surely we try to enjoy. What do you think? For sure, he will try to enjoy the money. You want to enjoy the money, Surely. so Lord will not give. Bueno, aquí el Prabhu dice, con seguridad si me llega dinero voy a tratar de disfrutar del dinero. Entonces dice, por eso es que no te lo van a dar. If you waste the money, Lord will not give. And if you proper way use, then Lord will give. Si ustedes desperdician el dinero, entonces el Señor sí les va a dar dinero. Sin embargo, si ustedes utilizan bien el dinero, el Señor les va a dar dinero. Pero si les desperdician el dinero, no les van a dar nada.
Lord gave to whom? Krishna, Vishnu gave to money to whom? ¿A quién le da dinero el señor Vishnu? Pala. Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj worshipped Lord Vishnu. Por He ejemplo, got wealth of money or not? por ejemplo a Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, él era un adorador del señor Vishnu y tenía dinero, ¿o no? Prahlad Maharaj, he also become king. Dhruva Maharaj also become king. Wealth of money. Prahlad Maharaj, por ejemplo, también se convirtió en un rey. Dhruva Maharaj también tenía su So, reino. you cannot say this word. That those who worship Lord Vishnu, they are very poor. You cannot say this word. Entonces, finalmente, en verdad no podemos decir que aquellas personas que son adoradores del señor Vishnu en verdad no tienen dinero. Have to understand Dhruva Maharaj. Dhruva Maharaj, he worshipped Lord Vishnu and performed hard austerities also. And he took darshan to Lord Vishnu. And Lord Vishnu also gave him wealth, money, everything. 36,000 years he ruled his kingdom. Then he also attained Dhruva Loka, North Pole. Dhruva Maharaj, por ejemplo, él era un adorador del señor Vishnu. Él realizaba muchas tapacias, muchas austeridades. Él realizaba todo este tipo de cosas y adoraciones. Y por ese motivo es que él se convirtió en rey durante 36.000 años. Y posteriormente a eso, él alcanzó su propia morada, Dhruva Loka. Dhruva Maharaj or Prahlad Maharaj, they engaged all their wealth of money to Lord Vishnu. Dhruva Maharaj y también Prahlad Maharaj, ellos ocupaban todo su dinero en el señor Vishnu. And Ambarish Maharaj, he worshipped to Lord Krishna. Ambarish Maharaj también, él solía adorar al señor Krishna. He was the king of whole world, Sasakarapati. Y él llegó a convertirse, él era el rey de todo el mundo. So Lord Vishnu will give money or not? He will give. You cannot say this word. Those who worship to Lord Vishnu, they are very poor. You cannot say this word. Entonces, el señor Vishnu les dio dinero, ¿no? Entonces, no podemos decir que aquellas personas que son adoradores del señor Vishnu en verdad no tienen dinero. But generally we see those who worship Lord Vishnu, they are very poor. Actually, they are not poor. They are very rich. Generalmente, entonces, nosotros vemos que los adoradores del señor Vishnu son pobres, pero en verdad no son pobres, ellos son muy ricos. How? They are thinking those who are pure devotee of Lord Vishnu or Krishna. Entonces, ellos están pensando que aquellos que son devotos puros del señor Vishnu o Krishna, They are thinking, why will take this material wealth? ellos piensan, estos adoradores, ¿para qué voy a tomar esta riqueza material? We will take the spiritual wealth, that is called Krishna Bhakti, Krishna Prema. Mejor dediquémonos a tomar riqueza, pero riqueza espiritual, Krishna Bhakti, Krishna Prema. What do you want? ¿Qué es lo Now que quieren? coming, Lord Vishnu will give wealth money. Lord Vishnu I gave example. Lord Vishnu gave wealth money, everything to Dhruva Maharaj. And in the same wealth of money, and if you give to you, what will do? You want what things? Wealth of money, or you want to Krishna Prem? What do you want? Krishna Prem. Entonces, ya les había explicado un poco esto. Sí, el señor Vishnu puede darles riquezas, como por ejemplo a Dhruva Maharaj. Pero si ese señor Vishnu se presentara y les ofreciera esto, ¿ustedes tomarían esa riqueza espiritual? ¿Qué le dirían? ¿Sí o no? And Ambarish Maharaj, he also got wealth of money, and all his wealth of money served to Lord Vishnu. Ambarish Maharaj, por ejemplo, tenía muchas riquezas y mucho dinero, pero él lo ocupaba en servir al señor Vishnu, Krishna. And he was staying as like a renounced person. Y se mantuvo también como una persona renunciante. Ambarish Maharaj, he was very rich, wealth of money, but he was very detached everything. Ambarish Maharaj tenía mucha riqueza y mucho dinero, pero él se mantuvo desapegado de esas cosas. He engaged all his
limbs only serve to Krishna. Él ocupaba absolutamente todas sus cosas, todas sus extremidades en servir a Krishna. Eh? Ambarish Maharaj, how did he serve to Lord? Even himself, and grooming the temple of Lord Vishnu. Karu Hari Mandira Marjanadisu. ¿Cómo servía entonces Ambarish Maharaj al Señor Krishna? Él mismo se dedicaba a barrer el templo. And if you will get money, what will do? Pero si ustedes tuvieran mucho dinero, ¿en verdad qué harían? Eh? What will do? Eh? You worship, you also, what is called? Grooming your courtiers, then you will be engaged many servants. Eh? ¿Qué harían? Ambarish Maharaj, he did not engage any servant for grooming his temple. He himself, though he was king, he himself also cleaning the temple of Lord Vishnu. He is saying, Karu Harira Mandira Marjana Adisu. Entonces, Ambarish Maharaj, ¿qué era lo que hacía? Él se ocupaba él mismo en el servicio al Señor Krishna. Si ustedes tuvieran todo ese dinero, ¿qué harían? ¿Barrerían ustedes mismos o contratarían o pondrían a sirvientes a hacer eso? Ambarish Maharaj no lo hacía, no utilizaba sirvientes. Él mismo se dedicaba a barrer el templo. In India, but here is different culture. India, grooming the floors, that is called the low class people they are doing. En India, hay que entender que India es una cultura distinta. En India, aquellas personas que barren el piso son consideradas de unas personas de clase muy baja. Because here people know classification, so they are thinking everybody can do any job, any work. Pero aquí, como no existe ninguna de ese tipo de clasificaciones, aquí cualquier persona podría ocuparse en hacer ese tipo de trabajo. But India, those who are grooming the floor, or the road cleaning, road cleaners, they are called Jharudar. Jharudar means low caste people. Pero en India, aquellas personas que se ocupan de realizar este tipo de trabajos como barrer, ellos son considerados como personas de clase baja. De una But casta baja. Ambarish Maharaj, Sí, de una casta baja. Ambarish Maharaj himself, king of whole universe, Sagarapati, and he himself also grooming. Ambarish Maharaj, entonces, por ejemplo, él era el rey de absolutamente todo, pero él mismo se ocupaba, él, en barrer. Not only this, you can see Jagannath Puri. When Ratha Yatra coming, then king himself also grooming in front of Lord Jagannath. Entonces esto lo podemos observar en una festividad llamada Ratha Yatra, en donde viene una carroza y el rey mismo ahí en Jagannath Puri se ocupaba él en barrer en frente de la carroza. You can watch the TV Ratha Yatra, and in the beginning of the moving the Ratha, Jagannath Rath, then the king himself taking the broom and brooming, sweeping. Ustedes mismos pueden verlo, incluso si quisieran observarlo, pueden verlo, como cuando el yatra, ¿no es cierto?, la carroza está a punto de partir, el rey mismo se pone enfrente de la carroza y comienza él a barrer. So, just I also explain this. Those who worship to Lord Vishnu, actually they are not poor. Some they want wealth of money to serve to Lord Vishnu. Some they are thinking, no, I want to you highest thing. That is called Krishna Prema, Krishna Bhakti. Entonces, nuevamente, para retomar la idea, no es posible decir que aquellas personas que sean adoradores del Señor Vishnu, Krishna, sean pobres. En verdad, ellos ocupan, algunos de ellos pueden ocupar su dinero en servir al Señor Krishna, pero otros también pueden decir, no, yo no quiero todas esas riquezas y esas cosas, yo quiero algo más elevado, quiero Krishna Prema. So now coming in this way. But Lord Shiva, those who are devotees of Lord Shiva, they are very rich. Why? Entonces, retomando. Why Lord Shiva? Does he give the wealth of money to his devotees?
Entonces, retomando, ¿por qué se dice que los adoradores, seguidores del señor Shiva, suelen ser muy adinerados? ¿Por qué el señor Shiva les está dando toda esta riqueza y estos dineros? Actually, Lord Shiva also cheat to them. En verdad, el señor Shiva los está engañando. This is the thing. And externally, Lord Shiva is giving the wealth money to them. Actually, Lord Shiva cheat to them. Entonces, en verdad, el señor Shiva los está engañando. Externamente, él les está dando toda esta riqueza y dinero. For this regard, all the demons, they misuse the wealth money from Lord Shiva. Por este motivo es que los demonios, ellos están mal usando todas estas riquezas entregadas por el señor Shiva. And they become very arrogant and proud. Y se vuelven muy arrogantes y orgullosos. And finally they also left their body and killed by Lord Vishnu. Y finalmente ellos abandonan su cuerpo siendo asesinados por el señor Vishnu. Or they also killed by Lord Shiva also. Y asesinados también por el señor Shiva. For this regard, give an example. Srila Sukadeva Goswami part the story of Brikasur Katha. Por este motivo, entonces, es que se da el ejemplo en el Srimad Bhagavatam por Srila Sukadeva Goswami, la historia de Brikasur. That got demon, his name was Brikasura. Later his name became Bhasmasura. Entonces está la historia de Brikasura, que posteriormente se convierte en Bhasmasura. Very nice, beautiful story. You listen very carefully. Es una historia muy bonita. Escuchen cuidadosamente. Sukadeva Goswami Pad told this story to Parikshit Maharaj. Srila Sukadeva Goswami Pad le contó esta historia a Parikshit Maharaj. One demon, his name was Brikasura. Había una vez un demonio llamado Brikasura. He is talking Harikatha with his consort Devi Parvati. Al llegar al monte Kailash, él observó que el señor Shiva estaba haciendo Harikatha junto con su esposa, Devi Parvati. Devi Parvati is very beautiful and attractive. Devi Parvati es sumamente hermosa y atractiva. So much effulgence coming from the body of Devi Parvati. Mucha refulgencia, mucho brillo emanaba del cuerpo de Devi Parvati. Then Brikasura's eyes completely become very big, as like Rasgulla. Y los ojos de Brikasura se abrieron así gigantes como una pelota. And demon means is what? Demon means those who are always to thinking how to enjoy the material sense gratification. Pero ¿qué son los demonios? Ser demonio significa aquellas personas que siempre están buscando disfrutar de sus sentidos materiales. So demon Brikasura is thinking, how will I kidnap Devi Parvati? Entonces el demonio Brikasura empezó a pensar, ¿cómo puedo raptar a Devi Parvati? Just he was thinking in his mind. Eso pensaba en su mente. Shivji is completely a renounced person. Why is his very nice, beautiful wife staying with him? Y el señor Shiva entonces es una persona sumamente renunciada. Entonces, ¿por qué tiene una hermosa y tan atractiva esposa junto a él? This is called the demonic idea. A eso se le llama una idea demoníaca. Ravan also said, Ravan is thinking, why Sita Devi, she will stay with Ramachandra. Ramachandra is now in forest, completely renounced person. De esa misma manera pensaba entonces Ravana. Ravana pensaba, ¿por qué Sita Devi está ahí con el señor Ramachandra? Si ahora el señor Ramachandra está viviendo en el bosque como una persona renunciante. So for this regard, Ravan, he kidnapped Sita Devi. This katha is coming. Por ese motivo entonces es que Ravana raptó a Sita Devi. Ese es el kata que viene. So now coming in this, Brikasura in his mind thinking, how will I kidnap Devi Parvati from Lord Shiva? Entonces, en su mente, Brikasura estaba pensando, ¿cómo puedo raptar a Devi Parvati y sacarla del señor Shiva? Lord Shiva, though he is very renounced, but always he keeps what things? Silent. While sitting, you see, he's put his silent.
El señor Shiva es sumamente renunciante, pero siempre mantiene una cosa. Al lado de él está su tridente puesto ahí, el tridente del señor Shiva. Maybe a question will come. Why? He is completely no money, no wealth. Why did he keep the trident? What is it need? Entonces quizás la pregunta pueda surgir, ¿por qué él es una persona tan renunciante, pero seguía manteniendo su tridente ahí? If you have lot of money, wealth, then you ever need bodyguard, 5, 6, 7 bodyguards and gun people and police. Si, por ejemplo, uno tiene mucha riqueza y mucho dinero, uno va a necesitar guardaespaldas, ¿no es cierto? Quizás 6 guardaespaldas que estén ahí con nosotros, ¿no es cierto? Y con pistolas, cosas. Those are completely renounced person. No money, no pocket, nothing. So why need the bodyguard or no? Nothing. No need also gun, nothing. Sin embargo, aquellas personas que son renunciantes, que son muy pobres y no tienen absolutamente nada, ni siquiera tienen bolsillos, dice Gurudev, ¿para qué van a necesitar un guardaespaldas o pistolas o cosas así? Now question also coming or not? Lord Sivji completely renounced person. No wealth, money, no ornaments, no gold, nothing. So who will attack to him? But he always keeps the trident. Where he is sitting, you can see. Put the trident in this. Why? Entonces, por ese motivo quizás pueda surgir la pregunta, ¿por qué el señor Shiva, que es sumamente renunciante, no tiene absolutamente nada, no tiene ornamentos, no tiene oro, no tiene nada y sigue siendo renunciante, por qué constantemente se sienta ahí junto con su tridente, nunca abandona el tridente, como si alguien le fuera a atacar? Because Lord Sivji, he knows the demon, they will disturb me. Porque el señor Shiva, él sabía, van a venir los demonios a perturbar. So for this regard, Lord Shiva, he always keeps the trident and put in front of him. Por ese motivo, el señor Shiva siempre está con su tridente y lo pone ahí enfrente de él. Now Brikasura is thinking, how will he kidnap Devi Parvati from Lord Shiva? Mientras tanto, Brikasura, el demonio, seguía pensando, oh, ¿cómo puedo raptar a Devi Parvati del señor Shiva? Then in his mind he is thinking this way. En su mente pensaba de esa manera. Then he met with Narad Rishi. Y en ese momento entonces se encuentra con Narada Rishi. Narad Rishi, he knows the heart of everybody. Narad Rishi, he knows everything, pure devotee. Narada Rishi conoce el corazón de absolutamente todo el mundo. Él lo sabe todo. ¿Por qué? Porque es un devoto puro. Narad Rishi, he knows the heart of Brikasura. Y Narada Rishi conocía el corazón de Brikasura. But Brikasura asked Narad Rishi, hey Narad Rishi, tell to me, how can I please to Lord Shiva? Y Brikasura le dijo a Narada Rishi, oh, por favor, explícame cómo puedo complacer al señor Shiva. Then Narad Rishi told, Shiva is a very simple person. Narada Rishi le dijo, el señor Shiva es una persona muy simple. Then you can perform fire sacrifice for him. Tú, por ejemplo, puedes realizar un sacrificio de fuego para él. And just to worship Lord Shiva with water of the Ganga and bell leaves, Then Lord Shiva is very pleased with you. You know bell? Una planta, ¿no? Una flor. Las hojas del árbol. Hojas de bel. De bel. Ok, entonces Narada Rishi le responde, tú puedes hacer una adoración al señor Shiva muy sencilla, con agua del Ganges, Gangajal, y además con esta planta, con las hojas de esta planta. Bel. Worship to Lord, very simple way. No need any opulence, no need other things. Adorar al Señor es una cosa muy sencilla, no se necesitan muchas cosas opulentas ni nada. Just you take water of the Ganges and bell leaves. Simplemente se necesita agua del Ganges y hojas de bel. You have seen a bell leaves or not? ¿Han visto alguna vez las hojas de eso? Who has seen bell leaves? Where did he? In the temple, in the Shivalinga, Huh? on the Shivalinga in the temple in India. Okay. You did not see? Here is no.
Okay, just to listen. Okay, you can see in internet, go. Bueno, pueden buscarlo en internet. Actually, 3 leaves together. Eh? Claro, en verdad son 3 hojas que están juntas. Like 3 leaves. Son 3 hojitas así, como juntas. Like a trident. Look like trident. Parecen como un tridente. Or if you come in India, show to you. Si van alguna vez a India, yo les muestro. Everywhere, bell leaves. En todas partes están estas hojas de bel. Brazil also not. En Brasil existen, ¿o no? That's bell leaves. Look. I didn't show, not show to me, show to other. Bueno, ahí podemos ver una foto de las hojas. If you see it, the bell leaves, automatically Krishna Bhakti will manifest in our heart. Bell leaves is very powerful also. Si uno ve alguna vez esas hojas, Krishna Bhakti se va a manifestar en nuestros corazones. Son muy poderosas. Wow. Yeah. In Ayurvedic, what is called Ayurvedic Shastra also explained the bell leaves, very powerful also. They use many ways. En la Shastra Ayurvédica se explica que las hojas de bel son sumamente poderosas. You can free from many kinds of disease also, bell leaves. Uno puede curarse de muchos tipos de enfermedades con estas hojas de bel. Okay, so just what you do, what bell leaves offer to Lord Shiva, and then Lord Shiva will be very happy. Entonces, retomando nuevamente, Narada Rishi le decía, ofrece esta agua del Ganges, Ganga Jal, y además estas hojas de bel. Actually, tomorrow will be Shiv Chaturdashi. So you also offer bell leaves to Lord Shiva. Then Lord will be pleased and give blessing. What you want, he will give. Entonces, bueno, mañana vamos a estar haciendo la celebración del señor Shiva, Shiva Chaturdasi, y en ese momento uno debería realizar la adoración con estas hojas de bel. Y él va a quedar muy complacido y te va a decir, ¿qué quieres? So, Brikasur, he chanted this mantra, simple mantra, Shiva mantra. Entonces, de nuevo, Brikashur, él estaba cantando un mantra muy sencillo, Shiva mantra. What is Shiva mantra? You know? Om Namah Shivaya. Chant. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. Om Namah Shivaya. I think all you know this mantra. Ajá. ¿Quién sabe, se sabe este mantra? Todos lo saben, ¿no? How do you know? ¿Cómo lo conocen? How do you worship this mantra with Lord Shiva? How do you worship Lord Shiva with this mantra? Actually, bell leaves. Take one bell leaves and offer to Shiva and chant this mantra. Entonces, ¿cómo debemos adorar al señor Shiva? Nosotros debemos tomar estas hojas de bel y ofrecerlas junto con el agua del Ganges para el señor What are you Shiva. doing? Don't open, otherwise the mosquitoes will come. No, but there is one match here. No need to. You sit down, listen Harikatha. Listen Harikatha. When Harikatha starts, concentrate. Cuando empieza el Harikatha hay que estar ahí presente, 100%. You spend a lot of money coming from Brazil. 3 days Harikatha not. You get the benefit. So, what did he say? This mantra, take one bell leaves and you chant Om Namah Shivaya. Entonces la adoración se realiza así, ¿no es cierto? Se toman las hojas de bel, el agua del Ganges y se pronuncia el mantra Om Namah Shivaya. Then Lord Shiva manifested, direct manifested in front of him. Entonces, en ese momento, cuando se empezó a realizar la adoración, el señor Shiva se manifestó delante. Then Lord Shiva asks, Vikasur, I am very happy. You can ask any benediction I will give you. Entonces el señor Shiva le dijo, Brikashur, estoy muy complacido contigo, pídeme absolutamente cualquier bendición y yo te la daré. Then Brikasur told, give one benediction in my hand. Pam.
Entonces Brikashur le dijo, dame una bendición aquí en mi mano, en la palma. And if I put my hand anybody's head, he will be transferred in ashes. Dame la bendición de que cualquier persona que yo toque con la palma de mi mano, esa persona será transformada en cenizas. And without hesitation, Lord Shiva very quickly told, okay, I grant you. Sin dudarlo, el señor Shiva le dijo, ok, te lo doy. And then Brikasur start to laugh. Y en ese momento Brikashur comenzó a reírse de esa manera. I have to take test. I have to take test. You get Ah, me? debo This comprobar prediction now. de que esta bendición funciona o no. Then Brikasur, he raised his lengthy hand. Y entonces Brikashur levantó así su mano. First I take test to you, Shiva. Con la primera persona que voy a comprobar si esta bendición funciona es contigo, señor Shiva. Because Brikasur thinking first I kill to Lord Shiva, then easy I can kidnap Parvati. Porque Brikashur estaba pensando, si mato al señor Shiva, va a ser muy sencillo raptar a Devi Parvati. Then Shiva said, hey, Brikasur, what are you doing? Well, yes, first I take test. Entonces el señor Shiva le dijo, ¿qué estás haciendo? Y Brikashur le dijo, no, debo comprobarlo contigo. Then Shivji ran. And Brikasur also chasing behind him, or he lent the hand. Entonces él empezó de inmediato a escapar y Brikashur empezó a seguirlo atrás de él. The Lord Shiva was running, and behind also Brikasur chasing. Y el señor Shiva entonces estaba corriendo y Brikashur venía ahí persiguiéndolo atrás de él. Then Shivji think what to do now. Y el señor Shiva pensó, ¿qué hago ahora? Then Shivji he came in front of Lord Vishnu Hasta que él se presentó delante del señor Vishnu. and told all this story. Y How le- Brikasur he is coming and to kill to me with his lengthy hands. Y le contó la historia de cómo entonces Brikashur quería asesinarlo, ¿no es cierto?, con el toque de su mano. Then Lord Vishnu told, hey Shivji, why did you give these types of benedictions to demons? Y el señor Vishnu dijo, bueno, ¿para qué le diste este tipo de bendición a un demonio? Now you gave this benediction. Now the demon he misused your benediction. Entonces, bueno, tú fuiste y le diste esta bendición a un demonio y por supuesto el demonio que va a hacer con esta bendición la va a mal usar. Then Shivji told Lord Vishnu, I did not think this because you are my all in all. For the thinking, you are my, that means Lord Vishnu, you are my maintainer and my protector. So for this regard I did not think other things. Entonces, claro, por supuesto yo no consideré que esto iba a ocurrir porque en verdad, señor Vishnu, yo sencillamente siempre estoy pensando en ti porque tú eres todo para mí, mi uno en todo, mi all in all. That means how Lord Shiva is completely, absolutely surrendered to Lord Vishnu. Porque intenten entender esto, cómo el señor Shiva está completa y absolutamente rendido a los pies del Señor. That Sanskrit word Guptite Bhagavan. With the Lord, He is my maintainer and Lord, He is my protector. This is the conception of Lord Shiva. Entonces intenten entender esto. Uno debe considerar que el Señor es mi protector y también mi mantenedor. Y esa era la lógica, la manera en que pensaba el señor Shiva. Then Lord Vishnu told, okay, Shiva, take rest here. I will arrange for you. Entonces el señor Vishnu le dijo al señor Shiva, ok, descansa, yo voy a arreglar algo para ti. Then by Yogamaya, Lord Vishnu manifested a very nice, beautiful brahmachari. Entonces, a través de Yogamaya, el señor Vishnu manifestó a un muy hermoso brahmachari. Very nice, beautiful brahmachari. And taking the books on his armpit. Un muy hermoso y precioso brahmachari que estaba trayendo unos libros And acá bajo su holding brazo. the water pot in his hand. Y sostenía también una jarra de agua en su Very mano. nice, beautiful, what is called dreadlocks. Con unos dreadlocks también muy hermosos. And beautiful brahmachari. Un brahmachari hermoso. And coming, where the Brikasur was running.
in that way. Y se paró, ¿no es cierto?, al medio del camino por donde Brikasur venía corriendo. Then Lord Vishnu Brahmachari asked, hey Brikasur, what happened? Today you are very busy? Entonces el brahmachari del señor Vishnu le dijo, Brikasur, ¿por qué vas tan apurado, tan ocupado? You are running, what happened? So much sweat dropping your body. Estás corriendo, ¿por qué estás tan apurado? Mucho sudor está corriendo por tu cuerpo. Then Brikasur, hey Brahmachari, I have no time to talk with you. Brikasur le respondió, brahmachari, no tengo tiempo para hablar contigo. Have you seen Shiva? ¿Has visto a Shiva? Why not? Lord Vishnu, Brahmachari, why not? El brahmachari del señor Vishnu le dijo, ¿por qué no? What happened? You are chasing behind to Shiva. What happened? ¿Qué pasó? Que estás corriendo atrás del señor Shiva. ¿Qué ocurrió? Then Brikasur he told, Shivji he gave benediction on my this palm. So I am to take test. Shivji will transfer ashes or not. Entonces, bueno, el señor Shiva mismo me dio una bendición de que si yo tocaba a alguien con la palma de mi mano, esa persona se iba a transformar en cenizas. Y yo quería comprobar que esto era cierto con el mismo señor Shiva. Then Brahmachari, Vishnu told, you are completely pagal, mad person. Entonces el brahmachari del señor Vishnu le dijo, eres un ridículo. Le dice. Only many years, thousand years, I also worship to Lord Shiva. Durante muchos años, yo también he dado a Shiva. Many times Lord Shiva also gave same benediction on my head, on my palm. Y muchas veces el señor Shiva también me dio esa misma bendición acá, en la palma de mi mano. Nothing working. Pero en verdad no funciona para nada. You are chasing behind to Lord Shiva. Entonces, ¿para qué estás corriendo atrás del señor Shiva? Has to test yourself. En verdad deberías comprobarlo contigo mismo. This is true or wrong? How possible if anybody to touch the head and he will transform into ashes? ¿Cómo es posible que si alguien toca en la cabeza de alguien con la palma de su mano, esa persona se convierta en ceniza? Shivji many times he also gave me this type of benediction. Look, I am touching my head. Nothing. Y el señor Shiva muchas veces me dio este mismo tipo de bendición y mira, me toco la cabeza y no pasa nada. Lord Vishnu told, you are completely stupid. Entonces le dijo, lo que pasa es que tú eres un completo estúpido. Shivji completely renounced person. He has nothing. El señor Shiva es una persona completamente renunciante, no tiene nada. I have experience. Look, I am touching on my head. Look, nothing. Yo tengo la experiencia de eso. Mira, yo mismo me toco la cabeza. Nada. Brikasur, you are great person. You are very powerful person. Y por supuesto, bueno, Brikasur era una persona muy grande, muy poderosa. You are very intelligent also. Y también muy You inteligente. have vast of knowledge. Tenía un conocimiento muy básico. And many kinds of power, mystic power you have, I know. Y él también tenía todo tipo de poderes místicos. ¿Sí? So why you chasing behind to Shivji, who is completely renounced person? Entonces, ¿por qué motivo anda corriendo ahí atrás del señor Shiva, que es una persona renunciante? You can test yourself. Ustedes pueden probarlo ustedes. When Lord Vishnu, Puedes probarlo tú mismo. Lord Vishnu when told this katha, and then Brikasur is completely charmed and intoxicated. Entonces el brahmachari del señor Vishnu no funcionaba, que no servía. Then Lord Vishnu, Brikasur, look, I am touching my head. Nothing. So before you touch your own head, little bit you also up. If anybody transpires as a little bit heat will come or not. Entonces el
Y el señor Vishnu le dijo, mira, yo también tengo esa bendición y me tocó la cabeza y no pasa nada. Pero si tú te fijas, de hecho, si tuvieras esa bendición, calor emanaría de acá de la palma de la mano, se sentiría el calor para que esa persona así, de esta manera. Are look, I am also doing my two palms this way, nothing. Y le dijo, mira, yo de hecho lo estoy haciendo con mis dos manos y nada. Because we think, this brahmachari is saying truth. Y Brikashur dijo, es verdad, a lo mejor este brahmachari está diciendo la verdad. Then Brikashur, slowly, then he touched his head. Entonces Brikashur lentamente empezó a mover la mano hasta que, pum, tocó su cabeza y se hizo cenizas. Sukadeva Goswami Pad told to this Parikshit Maharaj, actually Lord Shiva, he gives this type of benediction and he cheated the demon. Entonces Sukadeva le contó esta historia a Parikshit Maharaj, cómo le dio este tipo de bendiciones a los demonios, pero en verdad los estaba engañando. Adoran a Sadashiva. Worship to Lord Sadasi, then you will get Krishna Bhakti. Si ustedes adoran entonces a Sadashiva, ustedes van a obtener Krishna Bhakti. Then his expansion, also called Gopeshwar Mahadev. If you worship to Gopeshwar Mahadev, Shivji, Entonces, then you will get also Prema Bhakti. entonces, si nosotros en verdad adoramos a Gopeshvara Mahadev, ¿qué es lo que vamos a obtener? Krishna Bhakti. If you want to enter in Rajdhani in Vrindavan, you have to take permission from Gopeshwar Mahadev. Si alguien quisiera participar de la danza rasa en Vrindavan, debería entonces primero pedir permiso a Gopeshvara Mahadev. And Lord Krishna also declared, one who enters my Rajdhani in Vrindavan, the first what do you know? 10 minus 5. Clean by 11, but by 11 everything clean and clear. Yeah, and we can use the space till 11. Until 11. Yeah, but they are closing the door at 11. Yeah, but So we have to. everything clean and neat by 11. Okay, so now we finish, now 10 o'clock. We finish or not? We have a bit. We have a little more time. Little more time. Yeah. But I will speak then 12 o'clock. Huh? A little bit. Okay, so little bit I tell you. I tell you very nice, beautiful another story. De hecho, Yeah, entonces, how Shivji, he is called Gopeshwar Mahadev.
Entonces, And bueno, how and we'll also receive mercy from him, then we enter in Ras dance of Vrindavan. entonces, bueno, les voy a contar ahora otra pequeña historia de cómo, o les voy a contar una historia acerca de Gopishvara Mahadev y cómo nosotros debemos pedir permiso a él para poder entrar en la danza rasa. Once, Lord Shivji, very eager to enter in the Ras dance of Krishna. Una vez estaba el señor Shiva y sintió un anhelo, un deseo muy profundo de participar en la danza rasa del señor Krishna. Then Lord Shivji, he told to Purnamasi Devi, Entonces el señor Shiva le dijo a Purnamasi Devi, how will I enter in the Ras dance of Krishna in Vrindavan? ¿cómo puedo entrar en la danza rasa? Entonces el señor Shiva tenía una forma muy hermosa de gopi. Because I was saying, if you want to enter in Ras dance, need which body? Gopi body. Male body cannot go. And if you big beard, En la danza rasa necesitamos una forma, un cuerpo de gopi. No podemos entrar con un cuerpo de hombre, con barba y cosas así. now Shivji, very nice, beautiful, Gopi form. Y ahora entonces el señor Shiva tenía una forma de gopi muy hermosa. Before Ras dance, Purnamasi Devi told to him, you sit in this place. That is called, what is called? East, this corner. Entonces Purnamasi Devi le dijo al señor Shiva, antes de entrar a la danza rasa, primero debes sentarte acá, en este lugar, que está entre el norte y el este. So, En el noreste. so you can see how Krishna performs Ras dance with the gopis. Y ahí podrás ver entonces cómo el señor Krishna realiza la danza rasa con las gopis. Now Shivji is sitting that corner. Entonces el señor Shiva estaba sentado ahí en esa esquinita. Then Krishna, midnight, he played the flute Y bueno, estaba ahí Krishna, era medianoche, estaba tocando la flauta. and all gopis they ran and met with Krishna in Bangsivat on the bank of Jamuna. Entonces en ese momento las gopis empezaron a escapar de sus hogares para encontrarse con Krishna ahí en Vamsivata, a las orillas del Yamuna. His flute, Ras dance with the gopis. Entonces Krishna lo siento tocando su flauta y comenzaba haciendo la danza rasa con las gopis. And all gopis are therefore prepared to Ras dance, dancing, singing in assembly house of Bangsivat. Entonces estaban todas las gopis ahí, ¿no es cierto?, cantando y danzando reunidas ahí en el lugar de Vamsivat. Then Krishna suddenly he told, today my mood is not coming to perform Ras dance with you. Y en un momento Krishna les dijo, no sé, hoy día como que el humor no me está llegando para poder realizar la danza rasa con ustedes. Then all gopis they become very upset. Y las gopis se molestaron todas. We gave up all our household duties, come here to meet with, dancing, singing with you. Why your mood not coming? What happened? Entonces las gopis le dijeron, abandonamos todos nuestros deberes en el hogar para venir acá a bailar y danzar contigo y cantar. Y tú nos dices que no estás de humor. ¿Qué fue lo que ocurrió? Hey, Krishna, tell to us what is your problem? Por favor, dinos, ¿cuál es tu problema? Why is your mind not so sweet? What happened? What is the problem?
¿Por qué no está esta dulzura presente ahí en tu mente? ¿Cuál es el problema? Then Krishna told Gopiji, listen. I think here is one person, unqualified person here. Escuchen esto, gopis. Tengo la sensación de que aquí en el lugar hay una persona que no está cualificada. For this reason, my mood is not coming. Por ese motivo es que no estoy entrando en el humor. Then Krishna, then Gopiji said, who is that person? We are same Gopis, we are coming. Every day we are coming. Nityaras. Pero ¿quién es esa persona? Si siempre somos las mismas gopis las que estamos viniendo acá a participar. All we are same Gopis, not another. Siempre somos las mismas, no hay otras. Lalita, Visakha, Sudevi, Rangadevi, and Chandravali, and Shekba, Bhadra. All we are same Gopis who are coming. Siempre somos las mismas gopis las que estamos viniendo acá. Not new person is here. No hay personas nuevas acá. Then Krishna told, no, must be here some. No, les dijo Krishna. Alguien debe haber por ahí. Then Gopis told, okay, we'll search. Who is the new person? An unqualified person. Entonces las gopis dijeron, ok, vamos a buscar a quién es esa nueva persona que además no está cualificada. Then thousand Gopis, they are searching. And in that place, of Bansivata. Y había entonces, hay miles y miles de gopis buscando ahí en el lugar, en Vamsivata. But they could not find out. See here. Same Gopis we are. Same form, same... Pero no pudieron encontrar nada. Y ellas decían, somos las mismas gopis, con las mismas formas. They searching. Again Krishna, okay, again you search. Who is here? Entonces Krishna les dijo, no, nuevamente. Then Gopis searching, coming in that the place. North and east corners. Y las gopis entonces empezaron a buscar en ese lugar, ahí en la esquina entre el norte y el este, el noreste. One very nice, beautiful young girl, she's sitting there. Y encontraron que había una niña sumamente hermosa sentada ahí. And then Gopis asked, hey, what is your name? Y las gopis le dijeron, hey, ¿cuál es tu nombre? And she did not give answer. Ella no respondió. Are what is your name? ¿Cuál es tu nombre? Le dijeron. But Purnamasi Devi, she did not tell to Lord Shiva who is Gopi's name. ¿Y qué era lo que había pasado? Purnamasi Devi no le había dicho al señor Shiva cuál era su nombre de gopi. Shivji got this Gopi form, but Purnamasi Devi did not give his name. Purnamasi Devi le había dado una forma, un cuerpo de gopi, pero no le había dicho su nombre. But this Lord Shiva, she did not say, what is your name? I don't know my name. Entonces, por eso el señor Shiva, cuando le preguntaron, ¿cuál es tu nombre? Él dijo, no sé mi nombre. Where you come from? Which village? ¿De dónde has venido? ¿De qué villa? What is your father's name, mother's name? ¿Cuál es el nombre de tu padre, de tu madre? Where you married? ¿Con quién estás casada? What is the village of your what is called mother-in-law, father-in-law's village? ¿Cuál es la villa de tus suegros? Where you born? ¿Dónde naciste? But she did not give an answer. Pero el señor Shiva no dio ninguna respuesta. Are tell to me who is your husband? Ahora, por favor, dinos, ¿quién es tu esposo? Then she did not give answer. Pero el señor Shiva no daba ninguna respuesta. Then Gopi did, oh, this is the unqualified. Entonces los gopis dijeron, esa es la persona sin cualificación. And see the cause of disturbance mind of Krishna. Y este es el motivo de por qué Krishna está perturbado en su And mente. all Gopis they are punching, beating. Y entonces en ese momento todas las gopis comenzaron a pegarle. Without beating. Le pegaban muy amargamente. Yeah, they need Shiv Bhakti, they cannot tolerate this word. Entonces, claro, por supuesto no. But Shastra saying what to do. Then all Gopis punching. Then Shivji Takai. Hey, Purnamasi, save me, save me. Entonces el señor Shiva, claro, por supuesto no pudo tolerar esto y empezó a decir, Purnamasi Devi, por favor, sálvame, sálvame. Then Purnamasi Devi came to him, stop. Hey, Gopis, don't beat her. Y en ese momento entonces se presentó Purnamasi Devi y les dijo, paren, por favor, no le peguen. Then Gopis, they stopped, or is called punch. Y las gopis entonces dejaron de golpearle.
That time Purnamasi Devi, she told, actually Lord Shiva, he wants to enter in the residence of Krishna. So for this I put him in the water of Brahmakunda. But I did not give his name and Gopi's name. Entonces en ese momento Purnamasi Devi les explicó, bueno, él es el señor Shiva y él me pidió entrar para poder participar de la danza rasa. Por ese motivo yo lo tomé, lo puse en las aguas del Brahmakunda y le di una forma de Gopi, pero no le di su nombre de Gopi. Then Krishna told, hey Gopis, hey Mahadev, listen. Entonces Krishna le dijo, hey Mahadev, escucha, You are my heart and soul. tú eres mi corazón y You are alma, my best devotee. tú eres mi mejor devoto. Eh? This is true. Because you fulfill all my desires. Esto es cierto, ¿por qué? Porque tú cumples, satisfaces todos mis deseos. And all kinds of desires Lord Shiva fulfill. Todos los deseos que se presentan en el señor Shiva los satisface. This is true. And Mayavada Lord Shiva he told, I also preach the impartialism, Mayavadi Aham Brahmasmi. This is the instruction of Lord Krishna. Entonces el señor Shiva predicó también esta doctrina Mayavadi, que se trata de Aham Brahmasmi. Eh? ¿Ah? Eh? Por la orden de Krishna, sí, por la orden de Krishna. In this way I cheat the people also. Y por ese motivo yo finalmente engañé a la gente. Not only this, Lord Shiva he drank the poison. Y no solamente eso, sino que el señor Shiva también bebió en un momento veneno. And you know this, when demigod and demon they churn the ocean of milk, that time also coming in the poison. Then all they ran away. Then Lord Shiva he drank the poison. Entonces, bueno, los semidioses y los demonios estaban batiendo el océano de leche, ¿no es cierto? Y mientras realizaban esto, empezó a brotar veneno. ¿Y qué hizo el señor Shiva? Tomó este veneno. And when nectar coming from the ocean, then all they also quarreling to each other. Eso, cuando estaba el néctar, cuando salió el néctar de esto, todo el mundo empezó a pelear unos con otros. Lord Shivji is Vaishnava also. El señor Shiva entonces es el mejor de los Many Vaishnavas. speculative persons, they are thinking Lord Shivji, he takes bhang ganja. Muchas personas especulativas especulan acerca del señor Shiva que toma Vankaya, So they marihuana, fuma marihuana. offer to Lord Shivji and drinking and also distribute. Oh, this is Shivji's Mahaprasad. Entonces todas estas personas fuman, ¿no es cierto? Se toma también, claro, marihuana, una infusión hecha de marihuana y la distribuyen entre todos y todos dicen esto es Shiva Mahaprasad. How possible Lord Shivji who will take the bhang ganja? Tell to me. Pero ¿cómo es posible entonces que el señor Shiva tome estas cosas, acepte estas Are cosas? Lord Shivji is Vaishnava, Shuddha Vaishnava. ¿Por qué? Porque el señor Shiva es un Vaishnava, Sudha Vaishnava. Who is Shuddha Vaishnava? How possible he will take bhang, ganja bhang? Un Sudha Vaishnava, ¿cómo es posible que tome marihuana y que acepte estas cosas? Brain working or not? Tell to me. ¿Le funciona el Many people cerebro? also are saying, oh, today they take this Mahaprasad. Who's Mahaprasad? Ganja bhang, Shivji's Mahaprasad. Entonces muchas personas especulativas en el día de la celebración del señor Shiva dicen, oh, tomen este Mahaprasad del señor Shiva, que se basa de básicamente en marihuana. Are our Shastra is saying Vaishnava, those who are Vaishnava, pure Vaishnava, they are not any kinds of intoxication and completely forbidden. Entonces, aquellas personas que son Vaishnavas, Sudha Vaishnavas, esas personas no toman o no se intoxican de ninguna manera. Ellos no toman ninguno de estos tipos de cosas porque está... If you want to Primero, bueno, no comer carne, pescado, huevos y cosas hechas con esos alimentos.
no intoxicarse, también ningún tipo de intoxicante, marihuana, alcohol tampoco, etc. No jugar juegos de azar y no sexo ilícito. So how possible Lord Shivji is pure Vaishnava, he will intoxicate with bhang, gaja? Entonces, ¿cómo el señor Shiva, que es un Vaishnava, cómo es posible que quiera intoxicarse con esto? Many people also, they completely speculative and thinking this is Lord Shivji's prasad. Lord Shivji will take, you offer to bhang, gaja, Lord will accept or not? How possible? Entonces, muchas personas especulativas, ellos consideran que le pueden ofrecer este tipo de cosas, marihuana, al señor Shiva, y que eso es el Shiva, el prasada del señor Shiva. Okay, if you tell by force you know Lord Shivji take. Okay, Lord Shivji also took what thing? Poison. This is the prasad of Lord Shivji. Take this. Entonces, bueno, si muchas personas piensan de esta manera, piensen, por ejemplo, que el señor Shiva tomó veneno. Entonces, ¿ustedes estarían dispuestos a tomar ese prasada del señor Shiva, ese veneno? No, I want the bhang, ganja. No. With the poison. No, yo quiero la marihuana, no el veneno. So I am saying these things. Those who are thinking this day today is Shiva Chaturdashi, we take the bhang, ganja. Because Lord Shivji is Mahaprasad. This is completely speculative and misguide the people. Entonces, entiendan esto. Todas aquellas personas que consideran que para la celebración del señor Shiva, el Shiva Chaturdashi, uno debe tomar este prasada, ¿no es cierto?, esta marihuana, esas personas están completamente especulando. What do you say? So, what content? Krishna was saying, Krishna Mahadeva Shiva, you are my best. So Lord Shiva, Purnamasi Devi, Lord Purnamasi Devi, Lord Shiva told, security guard. ¿Qué significa esto? Que el señor Shiva es de guardia de seguridad. Where the security guard staying? Inside your room or outside your room? ¿En dónde se pone entonces el guardia de seguridad? ¿Él se pone por fuera del salón o dentro del salón? Por It's fuera. the same way in Vrindavan, Bangsivar, where Krishna performs his Raj dance in the outside. Lord Shivji is sitting as like security guard. If anybody want to enter in Raj dance, he must worship to Lord Shivji and take permission from him. Entonces, de esa misma manera, cuando el señor Krishna realiza la danza rasa ahí en Vamshivata, en Vrindavan, His name is called Gopishwar Mahadev. por ese motivo, entonces, es que a partir de ese día, el nombre del señor Shiva es Gopishwara Mahadev. If you want to enter Raj dance in Vrindavan on the bank of Jamuna under the banyan tree, you have to first worship to Lord Shiva, Gopishwar Mahadev. Then, Lord, if Gopishwar Mahadev will please with you, then you will qualify to enter in Raj dance. De esa misma manera, entonces, si nosotros queremos entrar en la danza rasa ahí en Vamsivata, ¿no es cierto?, a las orillas del Yamuna, debajo de los árboles banianos, ¿qué es lo que debemos hacer, ¿no es cierto? Pedir permiso al señor Shiva. Debemos adorar al señor Shiva. Si el señor Shiva nos da permiso, entonces es porque estamos cualificados para poder entrar en la So danza rasa. Sanatana Goswami Pad, he glorified very nice, beautiful and very slokas, Gopishwara Mahadev. What is sloka? Vrindavanam Vanipate Jaya Soma Soma Muli
Sanaka Sananda Sanada Narva Idha Gopeshwaram Braja Vilasini Pradip Padme. Who knows this sloka? Follow. You are sleeping. Sleeping. Follow. Vrindavana Yeah. Just louder. Vrindavana Vanipate Soma. Jaya Soma Soma Mole Sanaka Sanandana Sanatana Nara Dedya Gopisha Brajabilasi Jugangri Padme Prem Prajacha Nirupadi Namo Namaste. Tomorrow in this mantra we worship to Lord Shiva. Mañana entonces, con este mantra es que vamos a adorar al Señor Shiva. That is called the perfect way you also observe and Shiva Chaturdashi. Esta es la manera perfecta en que nosotros podemos observar Shiva Chaturdasi. Then Lord Shiva will be very pleased with us. Then one day by the causeless mercy of Guru and Krishna, and Lord Shiva will enter in Vrindavan on the bank of Jovana under the banyan tree. Krishna performs his last dance to the Govinda. De esta manera entonces el Señor Shiva va a estar muy complacido con nosotros y debido a la misericordia sin causa también de Guru, Vaishnavas y el Señor Shiva es que nosotros vamos a poder entrar en la danza rasa a las orillas del Yamuna, debajo de los árboles banyanos. So for this was Sanatana Goswami path. Wherever he was staying very close to Lord Shiva. Por ese motivo entonces Sanatana Goswami Pad estaba, siempre se mantenía muy cercano al Señor Shiva. Understand? Tomorrow we'll discuss Lord Shiva, so many sweet pastimes also. And especially what kinds of relationship with Sanatana Goswami Pad and Shivji, Lord Shiva. Bueno, entonces mañana vamos a poder seguir escuchando todos estos dulces pasatiempos, ¿no es cierto? Y vamos a poder escuchar acerca de la relación que existía entre el Señor Shiva y Sanatana Goswami Pad. Bolo Sanatana Goswami Pad ki Jai. Gopeshwar Mahadev Jai. Jai Chakrishna Mahadev Jai 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 Govinda Bala Hari Gopala Bueno, el anuncio respecto de mañana. Mañana vamos a estar en el Centro de Bhakti Yoga de Ñuñoa, ubicado en Avenida Osa 848, Casa E, a partir de las 6:30, Mangalarti, y al mediodía vamos a estar realizando la celebración de Shiva Chaturdasi. Y además mañana a la noche, mañana sábado a la noche, vamos a estar yendo a un programa público en el Palacio Hindustán. Worship Lord Shiva time. Midtime. Midday. Midday. It's up to you. If you want earlier, we can do earlier. Don't you want to leave early program? Starting early, like not make middays late.
good time midday to start running. Midday where? In his house. His house. Yeah. All midday. devotee will come. Yes. Okay, so we will bring 5 types of ingredients. If you have one Shiva Linga or Shivji photo, if you have anything. And then we also, everybody also worships Lord Shiva with the 5 types of ingredients. Entonces, bueno, mañana vamos a estar. Tomorrow should be also you fast as like Ekadasi and preparation, not eat any kinds of grains. Entonces, bueno, mañana vamos a estar haciendo la celebración. Vamos a hacer una adoración con los 5 tipos de ingredientes: yogur, leche, ghee, etc. Si alguien quiere traer algún Shiva Lingam, también podemos poner una imagen del señor Shiva. Vamos a estar entonces realizando esta adoración con estos 5 tipos de ingredientes. Además, mañana debemos ayunar como si fuera Ekadasi. No debemos comer ningún tipo de grano mañana, como si fuera Ekadasi. I remember one time we were in Vrindavan, and one time we were in Vrindavan, and I asked you about the have to take permission from Gopishna Mahadev when we go enter in Vrindavan. So we just arrived from Jagannatha Puri, went to Mathura, and one day, sorry, we were in Jagannatha Puri, and we just arrived in Vrindavan, Mathura, and Vrindavan, and we didn't went to go to Gopishna Mahadev. When after Jagannatha Puri Parikram, and I asked when you go to Vrindavan, we should first go to Gopishna Mahadev, and you said to me, you only go to Gopishna Mahadev when you go someplace Rasa study, someplace. Because we arrived in Vrindavan and we didn't go to Gopishna Mahadev. Study should go to Gopishna Mahadev. You understand my question? I'm not sure if I understand, but he's saying he was traveling with you in Jagannath Puri. From Jagannath Puri went to Mathura, then to Vrindavan. So when you're going from Mathura to Vrindavan, he asked if when you go to Vrindavan, should directly go to Gopishwar Mahadev to ask for permission. And he said he heard from you. You said that only when you go into any Rasa Stali, any place of Krishna's pastime, then you have to go to Gopishwar Mahadev to ask for permission. If you if you want to enter in Rasastali, have you seen the Rasastali? Very close to only 100 meters. But if you want to go to Rasastali, first you go Gopishwar Mahadev. That's my question. What's this Rasa study? Because Vrindavan is big, like Jamuna, many places we go. Rasa study is in a specific Vrindavan place. is very big, but one particular place where Krishna performed the Rasa. Only Rasa dance? Yeah, this is place the Rasa. The Vangsiva. You are looking the material this way, but the translator will be big. But anyhow, if you this is the conception, if you want to go that place, which place? Vangsiva. Vangsiva or Seva Kunja, Nidhuva, many. But if you want to go to Vangsiva, what is called? Vangsiva, Rasastali. First you go Gopishwar Mahadev. Without taking permission from Gopishwar Mahadev, you will not able to enter in Rasadam. This is the secret. And if you not go, then you go other place according to schedule or time. If you go to Radhakund first, should you go to Gopishwar Mahadev? That's not the matter. That was my doubt. I was just thinking about this. When according to your schedule, time or into circumstance. But if you go to, if you want to enter in Rasa dance place, Vangsiva, you also first you go
But Gurudev, that applies only to Vamsivat, the permission of Kuvishmara Hare, only for dance, Ras dance, in Vamsivat. Ah, okay. This is the place. Understand or not? Rasa is not rasa. If you go very nice, you go now they you also be very nice, beautiful. Rasa study also there. The bus didn't go. The bus didn't go, only car. Yeah. There is also that place also. And Krishna performed Ras dance many places. But one particular place name is called this. There is a Vamsivat. There is a particular place name Vamsivat. Seva Kundu. On the bank of on that what is called lap of Giriraj Govardhan, Krishna performed Ras dance also. That is called Chandra Sarovar. Krishna performed Ras dance on the bank of Radha Kund. Also Rasasthali is there. But one particular place, there different remembrance pastimes of Krishna Ras dance. Gaur Premanand. Tomorrow, for Shiv Katha whole day. Now, there is Prasadam. Yeah. Radhe. Bola Shila Gurudev ki.